Bueno, muy buenas a todos pelotrónicos, seguidores del canal. Espero que se encuentren muy bien. En este video tutorial de electrónica número 4 voy a estar hablando del multímetro. Un video muy esperado por muchas personas. Entonces espero que les guste. Voy a hacer lo más claro posible, lo más específico y sin llegar a complejidades. Entonces vamos allá, vamos a empezar. Bueno, aquí tenemos lo que es el multímetro. Este es un multímetro marca Unité, es una buena marca. Yo lo recomiendo porque es muy fino, dura mucho, es sencillo, de los más económicos. Es muy económico. Aquí este me valió 50.000 pesos aquí en Colombia. Es una marca buena y les voy a explicar qué es lo que se puede medir con el multímetro. Bueno, aquí en el multímetro tenemos lo que vimos en videos pasados, las unidades de medida electrónica, voltaje, resistencia, corriente. Ya. Entonces acá tenemos que podemos medir en electrónica, podemos medir voltaje, corriente continua, voltaje directo, lo pueden ver acá, una V y una rayita, 3 rayitas así derechas, voltaje, corriente continua, voltaje directo. Ya habíamos hablado de esto, la diferencia de alterna y de directa. Entonces este es voltaje directo, este es para baterías, para fuentes de alimentación, que sean cargadores, que sean de 5 voltios, de 12 voltios, de 20 voltios y así, cargadores que tengan todo el proceso de rectificación de onda de alterna a directa. Entonces tenemos que son baterías, se pueden testear acá. Entonces acá hay varias, lo ponemos. Por ejemplo, ahí está un voltaje directo 20 para un rango de 1 a 20 voltios. Ya, si es más, entonces los ponemos en 200 y así. Si son, por ejemplo, 30 voltios, ya no lo vamos a medir acá, lo medimos acá. Entonces, eso es para esto. Todo de esta rayita hasta esta rayita. Vean todos los valores. Pero es voltaje directo. Para medir baterías acá. En la escala de voltaje directo 20. Pues si va a medir una batería de 12 voltios, de 5 voltios, de 3 voltios, voy a testear a ver en qué voltaje está. Ahí lo pueden hacer. Bueno, vamos a pasar a lo que es voltaje alterno. Acá lo pueden ver. Voltaje alterno 200 y 600. Entonces ustedes van a medir, un ejemplo, el voltaje de sus hogares, el alterno. Entonces lo colocan en 200. El voltaje del tomacorriente. Es más, vamos a hacer esa medición para que puedan ver. Bueno, como lo pueden ver, amigos, ahí tengo las terminales del multímetro hacia el tomacorriente y tenemos 125 voltios en la escala de voltaje corriente alterna, voltaje alterno 200. Vean la onda senoidal, recuerden los videos pasados que es muy diferente. Voltaje corriente directa, voltaje corriente alterna. Entonces ve, ahí tenemos 125 voltios en el multímetro. Acá, común, siempre en común. Y este rojo donde está la escala de voltaje.
Si pasamos esta roja para acá, eso es para medir amperios. Ya luego vamos a ver cómo se mide. Bueno, aquí vamos a hacer las mediciones, ya no de voltaje alterno, corriente alterna, sino de voltaje, corriente directa. Voltaje directo 20, como lo pueden ver ahí. Voltaje directo 20. Entonces vamos a hacer unas mediciones de baterías. Ya ustedes saben qué es corriente alterna, qué es corriente directa, eso fue muy fácil de explicar. Vamos a hacer entonces mediciones de estas baterías diferentes. De baterías de óxido de plomo, de 12 voltios, baterías de 12 voltios de lipo, baterías de ion de litio. Esta pila cuadrada de 9 voltios, vamos a ver, vamos a testearlas en cuánto están. Pues vamos allá. Entonces primero empecemos por esta cuadrada de 9 voltios. Vamos a ver en cuánto está. Coloco las puntas en la batería. Ya les voy a explicar qué pasa con la polaridad. Tenemos 8.53 con la polaridad. Entonces, ¿qué pasa con la polaridad ahí? Que la batería tiene un positivo y un negativo, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si yo pongo las puntas invertidas? No se va a dañar el multímetro, no. Sino que si coloco las puntas invertidas, me va a marcar el mismo voltaje, pero me va a poner un menos 8.54 voltios. O sea que está mal polarizado, está invertido, pero igual nos da el mismo valor, bien polarizado. Colocamos 8.53. Ahí está, o sea que esa batería, siendo de 9 voltios, está bajita. O sea que esa batería está... Eso no es una batería, es una pila, pero ya está descargada. Bueno, como lo pueden ver, aquí estoy testeando la otra. 3.9 voltios, 397, 3.9 voltios, casi 4 voltios. Nos está dando esta batería de 18650. Ya saben que si la ponen en polaridad correcta, o sea positivo con positivo y negativo con negativo de la batería, va a aparecer el valor así. Y si lo ponen invertido, si lo invierten, va a aparecer un menos, pero eso no importa, no van a dañar el multímetro. Solo él también les va a indicar la polaridad desde que sus cables estén conectados correctamente. El común, el negro, y aquí voltaje, el rojito. Entonces ahí podíamos ver, esta batería está bien. Esta es de 4 voltios, carga por ahí hasta 4.2, 4.5 voltios. Ahí está bien de carga, aunque todavía le falta. Es una batería de 18650 de ion de litio, Li-ion. Estas baterías se llaman 18650 debido a sus medidas, porque tiene 18 milímetros de ancho por 650 de largo, por eso se llaman así. Es de descarga lenta. Esta batería de lipo ya la vamos a testear. Esta es de descarga rápida, o sea que descarga lenta y descarga rápida no es que se descargue lento y se descargue rápido, no, sino que esta proporciona electrones más lento que esta. Esta es de descarga rápida, o sea que si yo necesito bastante electrones, ella me los proporciona rápidamente. La de lipo,
Esta es polímero de litio y esta es ion de litio. Esta es una 3 celdas, 12 voltios. Vamos a testearla también. Estamos testeando la batería de LiPo, polímero de litio, 3 celdas, 12 voltios. Polaridad correcta como es. Y nos da 11.7 voltios, casi 12. Pues está descargadita. Ella sube por ahí a 12.4. Esta batería son de LiPo, son buenas, son baterías livianas, son baterías especiales para aeromodelismo, también otras funciones, pero son muy buenas, la verdad. Son algo costosas. Esta es de 2.2 amperios, quiere decir que es de 2200 miliamperios. 2.2 amperios equivalen a 2200 miliamperios. Veanlo acá. Así se escribe, 2200 miliamperios, mAh. Veanlo, así se escribe, tal cual. Y 2.2 amperios se escribe solo AH, que es amperios. Acá está en escala de miliamperios. Eso ya lo vamos a ver después, esas escalas. Entonces ahí está, y podemos testear esta otra que es una batería de ácido de plomo. Esto es una batería de esas de carro, de motocicleta, de carro, de esos vehículos. Es muy pesada, pero tiene gran capacidad de amperaje. Esta es de 9 amperios, 12 voltios, 9 amperios. Entonces testeamos, vamos a testear acá rápidamente y nos da un voltaje de 12.21. está cargada, está bien, como lo pueden ver. Así es que se testea una batería. Ya testeamos varios tipos de baterías y pilas de control remoto, pilas de AA, de AAA, las pueden testear. Y fuentes de alimentación que estén en directa, por ejemplo cargadores que tengan ya el puente de Dios rectificador, o fuentes de que esté el voltaje ya, que esté la corriente rectificada de alterna a directa. De resto, por lo contrario, bueno, antes de continuar quería aclarar este término de polaridad, porque creo que no lo había explicado en videos anteriores y estaba refiriéndome a la polaridad en las baterías, que no importaba la polaridad cuando yo testeaba las baterías en positivo y negativo. Entonces voy a explicarles qué es ese término de polaridad. Bueno, la polaridad tenemos que es positivo y negativo. Eso es a lo que me estoy refiriendo. A los polos, positivo y negativo. En este caso estaba hablando de las baterías. Bueno, entonces tenemos que es positivo y negativo. Y ¿qué es un componente polarizado? Un componente polarizado es aquel que requiera que su polaridad esté correctamente. ¿Cómo así? O sea, positivo con positivo y negativo con negativo. O sea, él funciona si está correctamente polarizado. Positivo en positivo y negativo en negativo. Ánodo con ánodo y cátodo con cátodo. Componente polarizado, por ejemplo, un LED. Un diodo LED tiene que estar bien polarizado, si no, él está apagado, no funciona. ¿Qué es un componente no polarizado? Componente no polarizado quiere decir que no importa yo donde ponga sus terminales, positivo y negativo,
igual él va a funcionar. En este caso, por ejemplo, una resistencia es no polarizado. No importa si yo lo pongo una terminal aquí, otro aquí, uno aquí, otro aquí, no importa de la manera que yo haga esta conexión. Si así o así, no importa. ¿Por qué? Porque en este caso esto es solo un filamento. Entonces no importa, esto sería como un término, como un puente. Entonces no importa. Y en un motor de estos eléctricos DC, es un motor brushed, tampoco importa la polaridad, o sea que no es polarizado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no importa en estos motores DC, si yo pongo, ahí tenemos las paticas muy pequeñas, si yo pongo positivo aquí, negativo aquí, o negativo aquí, positivo aquí, no importa la polaridad, él nos va a funcionar, pero sí va a cambiar. Al hacer esa inversión de polaridad va a cambiar el sentido de giro. Por ejemplo, si yo pongo positivo aquí y negativo aquí, va a girar hacia un lado, ¿cierto? Y si yo invierto esa polaridad, o sea, al contrario, positivo aquí, negativo aquí, si yo las cambio, entonces me va a girar hacia el otro lado. Entonces esto tampoco es no polarizado, esto funciona de igual manera. Eso es lo que me refería con polarizado y no polarizado. Componentes. ¿Qué es inversión de polaridad? A lo que me refería, cambiar los polos, positivo y negativo, negativo y positivo, cambiarlos. ¿Qué es polaridad inversa? Que el componente está en una polaridad invertida, que está mal polarizado. ¿Qué es bien polarizado? Que está correctamente, o sea que está positivo con positivo y negativo con negativo. Esos son términos de electrónica, todo esto son términos de electrónica, pero ya entendimos, polaridad es positivo y negativo de la batería. Y que hay componentes que no importa si yo lo coloco positivo y negativo, negativo y positivo, y hay otros componentes que sí importan cómo los conecte, ya, cómo haga la conexión. Hay unos que no y otros que sí, y eso es a lo que refiere todos estos términos de polaridad. Bueno, y aquí continuando con las medidas del multímetro, también tenemos grados centígrados, grados Fahrenheit para medir temperatura, y vamos a pasar a esta escala de amperios, amperaje, para medir corriente. Vamos a medir la corriente y vamos a ver cómo se hace en serie. La corriente se mide en serie, el voltaje se mide en paralelo. Esas son formas de conexión en electrónica: paralelo, mixto y serie, pero eso lo vamos a ver en el próximo video. La corriente se mide en serie, el voltaje en paralelo. Voy a hacer un ensayo para medir la corriente, para que sepan cómo se coloca. La punta se coloca del multímetro, la roja se coloca en amperios y lo ponemos en la escala de amperios. Esto va este multímetro va desde 2000 microamperios hasta 10 amperios máximo. Eso de micro, pico, mili, giga, eso, todo lo que son en todas esas escalas de kilo, nano, que mega, que tera, todo eso. ¿Qué es lo que pasa con eso? Eso se llama notación científica, conversión de unidades. O sea, no se asusten por eso, sino que son escalas números muy bajos o números muy altos. ¿En qué? En resistencia, en amperios, en voltios, se ve. Entonces se dice microvoltios, milivoltios, así.
Lo mismo acá en amperios, miliamperios, microamperios, nanoamperios, ya. Eso en escalas muy bajas, en escalas muy altas, kiloamperios, ya, megaamperios, lo mismo en ohmios, en resistencia. Se dice miliohmios, microohmios, ya, kiloohmios, megaohmios, en escalas grandes, escalas bajas, en números muy grandes y números muy bajos. ¿Qué pasa con eso? Que eso es notación científica, eso es como yo decir que, que mil miliamperios equivalen a un amperio. Eso es lo mismo. Eso es lo mismo. Entonces, por esas escalas existen, por no decir números muy grandes, miles de millones de millones de millones de ohmios o de voltios o de amperios. Se dice es micro y así. O sea, números muy, muy pequeños. Pero siguen siendo o sea, es lo mismo, amperios, ya. Eso es como esto de notación científica. Pero eso lo vamos a ver luego y es como para que no se asusten y no se enreden. Todo eso se llama notación científica. Esos son conversión de esos valores. Se puede sacar por regla de 3, se puede convertir en internet, también con aplicaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que son números muy muy grandes o números muy muy pequeños. Entonces, como para abreviar, como para simplificar, reducir, para uno no tener que decir miles de millones de millones de millones de millones de voltios o de amperios o de ohmios o de faradios. Uno dice es un microvoltio, un milivoltio, ya, un teramperio, teravoltio, ya. Escalas muy grandes, valores muy muy grandes o valores muy pequeños. Por ejemplo, un ejemplo. Medio amperio. ¿Cuánto equivale medio amperio? Equivale a 500 miliamperios. Sería 500 miliamperios, sería medio amperio, ya que un amperio equivale a 1000 miliamperios. Un amperio equivale a 1000 miliamperios y así es todo esto. Son escalas muy pequeñas o muy grandes. Pero eso es normal, eso aparece ahí en los planos para hacerlo. A uno le dicen, uno no tiene que ponerse a convertir nada ahí. Simplemente a uno le dan el valor en los planos para montar algo y así. Un ejemplo, por ejemplo, un capacitor de 22 microfaradios y ya, entonces uno va a comprar un capacitor de 22 microfaradios. Eso lo vamos a ver después, pero yo es como un ejemplo. No se tiene que poner a transformar nada, no. Si a uno mira que esto es que esta batería es de 1500 miliamperios, ya uno sabe que eso es de 1.5 amperios. Pues uno no siempre va a tratar uno amperios, voltios, ohmios en estas escalas, pero eso no es como para uno asustarse, no. Son números muy grandes o muy pequeños, simplemente es reducirlos para uno no decir, por ejemplo, eh, mil voltios, ya. Uno dice un kilovoltio, ya. Así es esto. Eso es. Para no decir, por ejemplo, 1 millón de amperios. 1 millón
de ohmios. Uno dice es un mega ohm o un mega amperio. Ya, eso es todo, eso es muy fácil. Bueno, entonces como lo ven aquí ya vamos a medir el amperaje. Lo puse en la escala de microamperios 2000 y vamos a medir. Entonces acá tengo la batería, ahí lo tengo a 12 voltios, una batería de lipo de 3 celdas, 12 voltios, y conecto un motor DC, y como pueden ver enciende. Entonces para medir amperaje se hace en serie, pero abriendo el circuito. Entonces yo abro el circuito, yo lo que hago es abrir el circuito y volverlo a cerrar en serie con las puntas del multímetro. Aquí vean, si ven, en el cable y en la punta del motor, y eso genera que la continuidad fluya por acá, y ahí nos va a mostrar el valor de amperaje. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a poner el motor a funcionar y nos marca 11 microamperios. 10 microamperios están fluyendo por ahí. Entonces eso es todo. Así es que se mide en serie, quitando la continuidad del circuito y volviéndola a cerrar el circuito con las puntas del multímetro en serie. Así se mide el amperaje que está fluyendo. Bueno, vamos para la otra escala del multímetro, que se llaman continuidad o diodos. Ahí está, vean, continuidad o diodos, donde pita. Cuando esto pasa, quiere decir que hay continuidad, que la corriente circula y fluye y hace sonar el buzzer que tiene interno el multímetro. Hay una continuidad. Entonces, ¿para qué se utiliza esto? Para ver si hay cables abiertos, cables con el filamento interno malo, que no tengan continuidad, cables que por dentro estén malos, que estén abiertos y que no fluya la corriente. Entonces por eso no funcionan las cosas. Entonces uno prueba la continuidad midiendo de extremo a extremo un cable, y eso debe de pitar. Si no pita es porque internamente el cable está malo. Lo mismo puede ser en cables, en tarjetas, en circuitos, en las pistas de los circuitos impresos, en cualquier cosa. Medir continuidad, que si esté pasando la corriente, en las protoboard, que si todo tenga muy buena continuidad, que no esté el circuito abierto. Y el otro es diodos. Entonces lo cambiamos de acá y vemos que cambia, diodo. Y los diodos es un componente electrónico que permite el paso de la corriente en un solo sentido, porque en inverso no da. O sea, bien polarizado sí permite el paso de la corriente, positivo con positivo y negativo con negativo. Si yo lo pongo invertido, no permite el paso de la corriente. Entonces con el multímetro también podemos medir diodos. Si estamos midiendo el diodo en una polaridad correcta, el diodo tiene una franjita blanca. En este caso no se ve muy bien. Esa franjita significa negativo o cátodo. Entonces si lo ponemos en la polaridad correcta, positivo con positivo y negativo con negativo, él nos debe marcar un valor. Si lo ponemos invertido, él no nos muestra valor. Ahí lo tengo invertido, no nos muestra valor. Si como pueden ver, medio se ve la franja del diodo, la franja blanca está para el lado positivo de la punta. Entonces ahí está en polaridad invertida, inversa, polaridad inversa.
entonces no marca valor. Eso quiere decir que el diodo está bueno, que está dejando fluir la corriente en un solo sentido. Eso es un diodo. Más adelante vamos a ver más componentes electrónicos. Y también para medir continuidad si lo miden ustedes mucho en toda parte, para medir cables que estén buenos, que les esté fluyendo la corriente bien, que no vayan a estar internamente abiertos, que tengan los filamentos malos en cualquier cosa, en bobinas, en muchas cosas se utiliza esto de la continuidad en los circuitos, que si esté fluyendo, porque si no está fluyendo hay algo malo, entonces hay que cambiar el cable o hay que restaurar la pista, poner un puente, volver a empalmar, volver a soldar. Entonces eso es eso. Entonces ya está lista esta escala. Vamos a pasar a lo que es los ohmios, la resistencia. Y unas resistencias, ahí están. Va desde los 200 ohms, ohmios hasta los 20 megaohmios. Entonces ahí está, uno lo pone en la escala que dependiendo la resistencia va a traer varias resistencias para medirlas, aunque esas resistencias se van a ver en otro video. Cada componente electrónico se va a ver en un video. Medimos la primera resistencia. Aquí lo tienen, miren, estoy midiendo de sus paticas. Nos da 47 ohmios y su código de colores de esta resistencia es amarillo, violeta o morado y negro, o sea 47 ohms. Les voy a mostrar la tabla de los valores de las resistencias para que puedan apreciar los colores de la tabla de colores, aunque esto lo voy a hacer en un video. En un video voy a hacer estos ejercicios con estas resistencias. Recuerden que había dicho que la resistencia era de 47 ohmios y que sus colores eran la primera franja era de color amarillo, que equivale a un número 4. La segunda franja era el color violeta o morado, que equivale a 7. Ahí nos da 47, ¿cierto? Y la tercera banda era de color negro, que es el número de ceros. O sea que 0 ceros equivale a 0 ceros. O sea que no hay ningún número. Entonces es 47 ohmios. Si el tercer número es si el tercer color es negro, que equivale a 0, o sea que hay 0 números. O sea que no hay nada ahí. Entonces era eso. Pero luego voy a explicar esa tabla bien. Espero que les haya gustado el video, que hayan comprendido lo que se puede medir con un multímetro. Recuerden, se llama multímetro, no tester, porque tester es la función que él ejecuta, que es testear los componentes. Hay muchas cosas que se pueden medir con el multímetro, por eso se llama multímetro. Entonces, varias medidas, se pueden medir varias cosas. Vimos que pueden medir resistencias, diodos, continuidad, amperios, grados centígrados de temperatura. Se puede medir voltaje, corriente alterna y voltaje corriente directa. Entonces eso es todo por hoy. Es un video largo pero muy instructivo. Si tienen alguna duda me pueden hacer la consulta.
por mensaje privado y que espero que estén muy bien. Hasta la próxima.